En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Vivir Felizmente. Hoy, acompañada de una mujer espectacular, yo envidio tu melena, siempre que la veo, yo qué melena más divina. Gracias. Gabriela Rojas Escobar, psicóloga, especialista en logoterapia. Y cuando yo vi eso, ¿qué es eso? Tuve que ir a buscar qué era logoterapia porque es algo que no es muy usual escucharlo. Ajá, sí, correcto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer estar acá compartiendo con vos y con las personas que nos están escuchando. Sí, como comentábamos ahora, sí, la logoterapia no es algo que la gente comúnmente escuche, ¿verdad? Tal vez si hablamos de psicología, psicoterapia, tal vez como que resuenan más otras corrientes u otros enfoques, pero la logoterapia tiene que ver con el sentido de la vida. Y así como suenas, como tal vez puede ser un poco abstracto, ¿verdad? Pero bueno, la logoterapia es como el estudio del sentido de la vida, ¿verdad? Entonces, es una terapia enfocada en esa parte. Fue creada por un psiquiatra. Su nombre fue Viktor Frankl. Él ya falleció, pero él es definitivamente un personaje con una historia muy, muy impresionante. Él vivió, fue parte de estas personas que estuvieron en los holocaustos, ¿verdad? Cuando fue todo esto de la Segunda Guerra Mundial y todo. Y pues mucho de lo que él al final creó, ¿verdad? Y enmarcó como logoterapia, análisis existencial, que así también pues la logoterapia y el análisis existencial están como muy de la mano, pues también se enriqueció mucho a partir de esa vivencia que él tuvo, ¿verdad? Cuando él fue parte de estos campos de concentración y todo lo que él vio y vivió, ¿verdad? Y las pérdidas que tuvo. Entonces, digamos, la logoterapia aborda muchos temas muy existenciales, se utiliza mucho como para abordar temas como duelos, pérdidas, ¿verdad? El sufrimiento de la vida, ¿verdad? Entonces, si vemos el autor, ¿verdad? Y conocemos un poco la biografía de Viktor Frankl, pues podemos ver, ¿verdad? Cómo, digamos, mucho de su experiencia también, pues, está ahí como incluida, ¿verdad? Dentro de lo que él teorizó en su momento. Wow, y es que, bueno, esa experiencia de vivirla, o sea, y encontrarle un sentido en la vida después de una experiencia tan difícil como fue lo que sufrieron las personas en el Holocausto, es algo magnífico y casi milagroso poder hablarlo. Pero en esto, ¿qué sentido de la vida? Porque sí, vos lo decís muy bien, es algo muy abstracto, pero ¿qué es el sentido de la vida, Gaby? ¿Qué podemos decir? ¿Qué incluye? ¿Qué es? Sí. ¿Cómo lo defino? Claro. Sí, bueno, el sentido de la vida es algo muy personalizado. Es decir, digamos que vos y yo tuvimos un accidente de tránsito, un ejemplo. Las dos estuvimos en el mismo lugar, atravesamos el mismo evento, pero resulta que tal vez vos, a partir de tus creencias, de tus vivencias, de tu esquema de valores, las dos podemos tener una interpretación distinta de lo que pasó. O sea, es una tragedia, ¿verdad? Lo que sucedió, pero digamos, ¿qué sentido le doy yo a esa situación? De hecho, cuando hablamos de sentido de la vida, hay muchas personas, logoterapeutas, que dicen que tal vez el nombre sentido de la vida sería más correcto decir sentido del momento, de lo que sucedió. Entonces, es como yo, a partir de mis creencias, le doy un propósito, un sentido de eso que acaba de ocurrir. Entonces, tiene mucho sentido que la logoterapia llegue a abordar temas como, por ejemplo, los duelos, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, o digamos el haber atravesado una situación trágica, un accidente que tal vez pues dejó a la persona en un estado de shock, le desarrolló un trauma, por ejemplo. ¿Qué sentido le voy yo a dar a esa situación? O sea, ¿cómo puedo yo darle un sentido o un propósito a ese evento tan doloroso, tan traumático para mí, de manera que yo pueda utilizarlo o que me sirva como, digamos, un motor, ¿verdad? Siempre dentro de mi esquema de valores. Entonces, por eso es que es algo muy subjetivo, porque el sentido de la vida mío siempre va a ser distinto al de otra persona. Claro. Entonces, es muy interesante. Como te digo, es algo muy personalizado porque es mucho, ¿verdad? De acuerdo a la persona, lo que cree, lo que ha vivido. Y eso, digamos, también habla mucho de la peculiaridad y la individualidad, ¿verdad? Que somos cada uno de nosotros. No hay otro ser
como nosotros, somos únicos e irrepetibles. Entonces, de esta misma manera, el sentido de la vida también va a ser así, ¿verdad? Va a ser único e irrepetible. ¿Y cómo, Gaby? Porque a veces uno se pregunta por X situaciones, si uno ve gente que le ha pasado tal vez malísimo y le ha pasado, y son tal vez personas que han tenido situaciones en cadena que uno dice, pero única ya, ¿verdad? O sea, ¿hasta cuándo irá a ver la luz? Pero son personas que usted las ve que tienen como una alegría, un crecimiento, una cosa interna que usted dice, uy, pero ¿cómo hace? Varía, y eso vos lo dices, varía mucho persona a persona. Ajá. Pero ¿de qué depende mucho también yo encontrar como persona ese sentido? O sea, esa forma de sobrellevar las cosas. No sé si la logoterapia lo puede explicar, o me imagino que dentro de la terapia, porque me imagino que por ahí va la cosa, ¿verdad? ¿Qué hace la diferencia que una persona sí lo logre y otra persona de repente se quede ahí y de repente le cueste más? Claro. De hecho, es una muy buena pregunta porque, de hecho, uno de los elementos de los que habla la logoterapia es la actitud, los valores actitudinales. Entonces, es cierto que tal vez o sea, tal vez solemos a veces escuchar a veces mucho esta cuestión de tienes que tener actitud, ¿verdad? Y es que tiene una mala actitud o tienes que tener actitud, ¿verdad? Y a veces dentro de un discurso tal vez muy light, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la logoterapia, la actitud determina muchísimas cosas. Entonces, lo que la logoterapia dice que siempre vamos a tener la libertad de elegir, ¿verdad? Con qué actitud vamos a enfrentar una situación. Y entonces, esa es una de las libertades que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Podemos tener la libertad de tener una actitud muy pasiva, ¿verdad? De dejar como que la situación nos drene, ¿verdad? O podemos enfrentar la situación con una actitud positiva, con una actitud de algún propósito tendrá esto para mí, o sea, es encontrarle un para qué a esta situación. Los por qué se valen, porque creo que aquí todos nos hemos, ¿verdad? Nos hemos preguntado mucho el por qué esta situación me está pasando a mí. Ahora, la logoterapia nos lleva a preguntarnos ¿y para qué? Entonces, el llegar a ese punto de el para qué esta situación, digamos, ¿para qué pasé yo un evento traumático? O sea, requiere un nivel como de metaanálisis muy diferente, ¿verdad? O sea, entonces, sí, si lo vemos desde la logoterapia, hay muchísimos elementos, pero la actitud de una persona siempre va a ser determinante en el resultado que obtengamos de esa situación, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí lo podríamos como desarrollar o explicar, tal vez, responder. Ajá. ¿Cómo se podría diferenciar o no se puede diferenciar, no sé, vamos a decir, de la resiliencia? Porque pareciera un poco, mira, de una persona más resiliente. ¿Y cómo yo podría diferenciarlo de una cosa con la otra? Claro. Yo creo que también es una muy buena pregunta, ¿verdad? Yo pienso que la resiliencia y la actitud van mucho de la mano, ¿verdad? Porque una persona resiliente no nació siendo resiliente, ¿verdad? Ciertamente hay ciertos factores que, digamos, a nivel de genética, de rasgos y demás, ¿verdad? De que tal vez la persona ya carga, ¿verdad? Ya porta. Pero sí, digamos, posiblemente en algún momento esta persona resiliente se hizo resiliente, ¿verdad? Posiblemente esta persona en algún momento tomó la actitud, ¿verdad? De decir, yo necesito conocer el propósito de esta situación. O sea, es tanto el dolor o es tan difícil esta situación que no se puede quedar aquí, tiene que haber un para qué, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo veo así, ¿verdad? Cuando yo veo una persona muy resiliente, veo una persona muy feliz, ¿verdad? Tal como vos decís, yo siempre pienso qué habrá tenido que atravesar esta persona para tener esta actitud, ¿verdad? Porque en otra persona posiblemente bajo esta misma situación, esta persona se hubiera echado a morir, pero ¿por qué esta persona, a pesar de, ¿verdad? Tiene esta actitud de sí a la vida? Y eso es algo muy bonito de la logoterapia también, porque eso es como uno de sus pilares, ¿verdad? Es como del sí a la vida a pesar de, ¿verdad? Es como muy optimista, no es forzarte a tener una actitud positiva, es decir, tener la libertad de elegir con qué actitud podés enfrentar esta situación. Entonces es como muy optimista, ¿verdad? Pero regresando al tema de la resiliencia, posiblemente esta persona se encontró en algún momento en esta encrucijada, ¿verdad? Posiblemente esa persona tuvo sus golpes, ¿verdad? Y se dio cuenta que puede haber una mejor vía, ¿verdad? Entonces, sí van mucho de la mano, ¿verdad? Y yo creo que ambas se alimentan, ¿verdad? Una persona resiliente tuvo que haber tenido una actitud distinta a enfrentar con optimismo esa situación, ¿verdad? Y sí. Y sí,
Y Gaby, ¿y a vos qué te impulsó irte por esa rama? Porque es una rama muy poco conocida. Normalmente cuando uno ve gente que está en psicología, ve más un poco la parte, ¿verdad? Conductual, de repente, ¿verdad? El psicoanálisis, ¿verdad? De este tipo de cosas. Sí. Pero, ¿y de dónde? ¿De dónde salió? Contame, ¿de dónde salió ese gusto? Sí, bueno, es muy interesante porque, bueno, cuando yo estudié psicología, yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis con una compañera y amiga mía, también colega, sobre sobrevivientes de víctima perdón, mujeres sobrevivientes de trata de personas, ¿verdad? Wow. Entonces, de ahí, ¿verdad? A las dos nos llamó siempre mucho la atención la logoterapia, ¿verdad? Y yo creo que al igual que Viktor Frankl y al igual que muchos teóricos y muchos artistas y demás, o sea, yo creo que la vida nos atraviesa, ¿verdad? Entonces las dos también, de alguna manera, y aquí hablo un poquito de mi vida, ¿verdad? Sí atravesamos situaciones que tal vez no le encontramos explicación, ¿verdad? Entonces, digamos, en mi caso, yo atravesé situaciones en las que sí, digamos, en algún momento sí, digamos, me eché a morir porque no encontraba, ¿verdad? Como el porqué de la situación, o sea, no entendía por qué a mí me ocurrían ciertas cosas, ¿verdad? Pero en algún momento, ¿verdad? Me determiné a que esto mismo que te decía, ¿verdad? Yo no creo que la vida sea simplemente como el que me den porrazos, ¿verdad? El que me den golpes y golpes, tiene que haber algo más, porque de verdad la situación es tan complicada o me ha dolido tanto que yo necesito saber para qué es esto, ¿verdad? Entonces, y mi compañera era muy parecida. Creo que también las dos conectaban mucho en la parte como espiritual, ¿verdad? También, y la logoterapia también, y aquí estoy hablando de un montón de cosas al mismo tiempo, pero me parece muy bien, porque todo me tiene que encanta ver. ese enriquecimiento de la conversación, Sí, para poderlo entender. sí, porque, digamos, la logoterapia nos lleva a trascender, ¿verdad? Llega un momento donde no hay explicaciones humanas, o sea, hay ciertas situaciones que vos no puedes entender en el plano cognitivo, ¿verdad? Las sentís emocionalmente, pero hay cosas que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Verdad? Porque hay injusticias en el mundo. Hay preguntas a las que nunca vamos a tener una respuesta, al menos no en este plano, ¿verdad? Entonces, estas situaciones nos llevan a trascender y no es escapar de la situación, es encontrarle un propósito a la situación, ¿verdad? Que es que mientras estemos aquí viviendo, o sea, voy a sacarle el mejor provecho a las cosas, aunque sean cosas que no me agraden, cosas que me hayan herido, cosas que me hayan dolido. Entonces, de pronto, ¿verdad? Se nos ocurrió entrar como en este mundo de la trata de personas, teníamos los contactos y demás, habíamos trabajado ya con mujeres de esa fundación, ¿verdad? Entonces conocíamos un poco a la población y nuestra pregunta era cómo una persona a partir de un evento tan traumático, porque eso es muy traumático, De abuso, claro, de esclavitud, violento, claro. ajá, como una persona, digamos, interesante, ¿verdad? Y también viéndolo con la parte de Viktor Frankl y el holocausto y demás, como una persona que está subyugada, esclavizada literalmente, o sea, que le quitan, le despojan hasta su dignidad humana, ¿cómo logra seguir viviendo? O sea, ¿qué mantiene a una persona de pie a pesar de tener libertad? Exacto. Y en el sentido, porque uno diría, bueno, los presos también podría ser, lo tienen libertad de tránsito, pero el preso en su cárcel tiene libertad de pensar, libertad de ser dentro de donde esté. Exacto. Obviamente, pero una persona en trata o en ese tipo de esclavitud no puede ni decidir qué de su vida del día a día, porque realmente todos se lo tienen ahí establecido y es bastante violento. Exactamente. Física y mentalmente. Claro. Sí, digamos, de hecho, parte de la manera en que ellos esclavizan a las personas es por medio de violencia. Digamos, en el caso de estas mujeres, violencia sexual, ¿verdad? Entonces, claro, es como, ¿verdad? Cómo te mantenemos esclavizado, ¿verdad? O esclavizada para lograr nuestros objetivos, ¿verdad? Que es comercializar y hacer dinero con vos, básicamente. Entonces, sí, digamos, a partir de este conocimiento, ¿verdad? De una vida, ¿verdad? Personal y de ver la vida de estas personas, fue como que todo se unió, ¿verdad? Y siempre me llamó a mí la atención y por eso fue que hicimos la tesis en eso. Y digamos, tiempo después, curiosamente, en pandemia, ¿verdad? La directora del Centro Costarricense de Logoterapia, ella fue mi orientadora en el colegio, ¿verdad? Entonces, se dio la oportunidad y entonces empecé y todo, ¿verdad? 100% virtual porque estamos en pandemia, entonces tras de eso también estamos analizando, o sea, todo cuando yo llevé la preparación y demás, todo fue
en tiempo de pandemia. Entonces la pandemia, una situación nuevamente que no tenía explicación de por qué estábamos encerrados, de que nuestra vida se estaba viendo amenazada de alguna forma, ¿verdad? ¿Cómo le encontramos un sentido a esto? ¿Cuál es el propósito de que el planeta entero esté atravesando una situación así de crítica, donde miles de personas murieron, miles de personas perdieron sus trabajos? No hay explicación para esto, pero lo estamos atravesando. ¿Cómo atraviesa la humanidad una situación así, verdad? Tan crítica. Entonces, yo creo que tal vez esos fueron los elementos que me motivaron, además de que también soy una persona muy sensible, siempre, digamos, lo artístico me ha llamado siempre la atención, conecto mucho con eso. Entonces, creo que también es como una sensibilidad a la vida, ¿verdad? Y todo esto se juntó para que, digamos, ame la logoterapia, ¿verdad? Y ese es mi plan, ¿verdad? Seguirme formando en ese aspecto, porque creo que también es un tema muy actual, ¿verdad? Total. El vacío existencial, ¿verdad? Personas que tal vez simplemente sobreviven, se levantan, se acuestan, trabajan, todo muy en piloto automático. Y creo que los tiempos actuales están como diseñados para que las personas no conecten consigo mismas. Entonces simplemente sobreviven, ¿verdad? Pero no sé si estamos viviendo, ¿verdad? Entonces creo que es que puede no ser muy conocido, pero creo que puede ser una herramienta de mucho provecho. Si yo te pusiera hacer una lista a tu criterio, o sea, Ajá. muy personal a tu criterio, Sí. ¿qué ingredientes tienen el sentido de la vida? Ok, vamos a ver el sentido de la vida de Silvia Porras. Entonces, ok, el sentido de la vida de Silvia Porras tiene esto, agreguémosle un poquito de esto, ¿verdad? Algo así. Ajá. ¿Qué ingredientes tiene formarse un buen sentido de la vida? Vamos a ponerlo así, tal vez. Sí. Bueno, el sentido de la vida puede manifestarse de muchas maneras. Bueno, primero es un descubrimiento, es un camino muy personal, ¿verdad? Y siempre pienso mucho en este poema de Antonio Machado, ¿verdad? De caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿verdad? Y yo creo que el sentido de la vida es así, ¿verdad? Vamos caminando y vamos descubriendo, porque no vinimos a este mundo, vos y yo vinimos a este mundo y fuimos aprendiendo cosas, ¿verdad? Nos llevamos golpes y a partir de esos golpes aprendimos, otras cosas nos salieron bien y en eso vamos y ahí se va perfeccionando, ¿verdad? Mucho de lo que somos, hábitos, pensamientos, emociones y demás. Entonces yo pienso que el sentido de la vida es un caminar, ¿verdad? Es algo que solamente la persona puede descubrir, ¿verdad? Obviamente nosotros con las técnicas y demás podemos ser de acompañamiento a esa persona, pero por ser un tema tan íntimo como el sentido de la vida, que es como ese motor, ¿verdad? Que se va a manifestar por medio de lo que vos haces, por medio de lo que vos podés también experimentar del entorno. Pero digamos, sí, la logoterapia habla, por ejemplo, de que hay muchos, o sea, el sentido de la vida se puede manifestar o incluso hasta se puede encontrar por medio de lo que vos haces, tal vez de pronto una profesión, un oficio, tal vez, como le sucedió, por ejemplo, a muchas personas en pandemia, ¿verdad? Ahora que hablamos del tema de pandemia, personas que tal vez descubrieron que eran muy buenos, no sé, haciendo panes, comidas, preparando, y a partir de una situación complicada, como que tal vez se quedaron sin trabajo, descubrieron que eso es algo que les gusta y que resulta que pueden, no sé, ayudarle a otras personas, ¿verdad? Entonces, digamos, así nos vamos dando cuenta, hey, esto me gusta, hey, esto me llena, ¿verdad? Le encuentro un sentido a esto, ya encontré el sentido de por qué yo me quedé sin trabajo. Tal vez yo tenía que ayudarle a las personas a, no sé, alimentarse mejor, no lo sé, ¿verdad? Hacer feliz a las personas con los pancitos que hago. No sé, empecé a pintar, empecé a hacer acuarelas, empecé a hacer esculturas, algo que nunca antes había podido hacer por falta de tiempo. Ahora que estoy en mi casa, lo puedo hacer y hasta puedo compartir con mis hijos. Mira, sí, de verdad mis hijos son importantes, son parte de ese sentido de mi vida. Yo trabajo y existo por ellos y para ellos. Digamos, es muy rico, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces sí podemos encontrar y manifestar ese sentido de vida por medio de lo que hacemos o hasta incluso también por medio de, no sé, sentarnos y ver el atardecer, ¿verdad? Y decir, bueno, tal vez en este momento de mi vida no estoy en mi mejor momento, pero qué lindo este atardecer, me llena, me nutre, ¿verdad? Lo que puedo percibir por mis sentidos, ¿verdad? Entonces, hay muchos caminos, ¿verdad? Pero sí, siempre he pensado que es un camino muy personal, es un viaje muy personal, ¿verdad?
Y es interesante, es muy interesante. Totalmente, porque ahorita te estoy escuchando hablar y mi cerebro empieza a hacer, ¿verdad? Ese reloj, así como un maquinario, reloj, ¿verdad? A pensar miles de cosas y que ciertamente en el periodo que tuvimos del tema pandemia, hubo mucha gente que sí, y que perdió su trabajo, totalmente de acuerdo, y que descubrió emprendimientos. O sea, y hoy por hoy tienen su empresa, Exacto. es más, de lo más sencillo que puede ser eventualmente vender cosas por una página de internet, que les va súper bien, Sí. ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué no lo hice antes? Esa palabra, ¿por qué no lo hice antes? Que muchas veces uno, Gaby, en la vida pasa diciendo, uy, ¿por qué es que eso no lo pensé antes? ¿Por qué no me atreví a haberlo hecho? Pero eso me lleva a otra pregunta. Hoy vine con las preguntas bien afiladas. Y yo vine lista para hablar, entonces me parece bien, ¿verdad? Cuando yo encuentro sentido a la vida, y esto que estamos hablando, ¿es necesario una crisis? Vamos a ver, crisis no tiene que ser que de alguien se me murió, o sea, crisis también con uno mismo, de valorarse y hacer un stop, dice uno un alto en la vida, de decir, bueno, Silvia, ¿dónde estás? ¿Verdad? Porque normalmente, vamos a decirlo, no siempre pasa, pero a cierta edad uno hace esa paradita y uno se empieza a visualizar, bueno, hasta dónde he llegado, qué estoy haciendo, le he encontrado sentido en mi vida, cómo es mi vida, y todas esas preguntas que uno se hace existenciales que uno dice, ¿verdad? Y que a veces las amigas les dicen, ya deja de pensar en eso, por favor, no te mortifiques tanto, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es muy importante encontrar ese sentido en la vida en el punto de vista de marcar una mejor actitud a lo que viene, ¿verdad? ¿Es necesaria la crisis para encontrar el sentido de la vida o no siempre? Yo diría que no siempre, digamos, casi siempre, y bueno, me imagino que también en tu consulta vos lo ves, ¿verdad? Que llega una persona, no es que sea imposible, es que, digamos, una persona que llega a consulta es porque tal vez algo le está pasando, uy, mira, un dolor, ¿verdad? O de pronto, en nuestro caso, digamos, dentro del área de psicología, no sé, es que lloro por todo y cualquier cosa me detona, entonces, ¿verdad? Yo creo que no es necesario que una persona esté al borde de la crisis, pero sí, digamos, a partir de ese pensamiento, como de llegar y decir, voy a hacer esta parada, eso puede generar una crisis. Pero la crisis no verla como desde el punto de vista de la crisis, ¿verdad? De que me desbordé, me desbordé, no estoy disfuncional, no puedo trabajar, no puedo cuidar a mis hijos, no tengo 3 días sin bañarme, ¿verdad? No necesariamente la crisis se ve así, a veces es como el que estoy valorando las cosas, o sea, y yo pienso que a partir de esas discusiones, esa es mi manera de ver la crisis. Yo creo que ya por un tema de personalidad, ¿verdad? Por aprendizaje y también por la formación que te contaba de logoterapia y demás, mi manera de ver la crisis esto es algo positivo, porque hay algo que necesita morir, ¿verdad? Y algo que necesita crecer, ¿verdad? Y es como ese ciclo de la vida, ¿verdad? A veces tienen que morir cosas para que nazcan nuevas cosas. Entonces, es reformular esos momentos de crisis, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué es lo que la vida me está preguntando a mí? Porque también esa es una de las premisas, tal vez, de las que habla la logoterapia, que es que la vida, cuando sucede una situación de estas, puede ser una pregunta de voy a hacerla parada o me siento extraña con mi vida tal como la llevo ahorita o estoy tal vez emocionalmente un poco más sensible, más vulnerable. Puede ser una pregunta de la vida, ¿verdad? Sí. Y cómo voy yo a responder a la vida, ¿verdad? Entonces pasa una situación difícil, familiar, emocional, individual, ¿verdad? O alguna otra cosa, la pandemia, un ejemplo, algo global que nos afectó a todos. Y es como, ¿verdad? Desde el punto de vista de la logoterapia, es como la vida lanzándote una pregunta, como ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Verdad? Entonces de ahí viene como esa actitud, ¿verdad? O esa libertad de elegir que tenemos todos de decir, bueno, yo tengo la libertad de elegir cómo voy a salir, ¿verdad? O cómo voy a responder ante esta situación. Entonces, para responderte más puntualmente, no lo veo como necesario, ¿verdad? Como que es obligatorio, ¿verdad? Pero sí, digamos, en el proceso pueden haber crisis que no necesariamente sean, o sea, tienen una connotación negativa, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, ¿cómo va a ser la actitud tuya de afrontar esa crisis que estás teniendo? Que es simplemente como ese choque de ideas, ese choque de creencias, la antigua Gaby con la nueva Gaby que puede estar ahí resurgiendo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, no es engañar a la persona, no es decirle estás escapando de una situación terrible, simplemente decirle
¿por qué no reformulamos la situación y lo vemos así? O sea, no es la vida lanzándote dardos para acabarte, para destruirte, tal vez es la vida diciéndote, hay algo más para vos, lo querés descubrir, ¿verdad? Y eso es un tema porque muchas veces uno, bueno, yo creo que es un tema de la victimización, que uno se autovictimiza. Suena raro esa palabra, no sé si existe el término como tal, bueno, ahí me perdonan. No importa, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Si uno se autoflagela, también se autocastiga y esas cosas, ¿verdad? Y te castigas mucho y decir, es que a mí la vida me ha tratado tan mal que yo no merezco nada, y de por sí, ¿para qué? Pero tal cosa no, ¿para qué voy a hacer tal cosa? Si de por sí a mí siempre me va mal, porque esa es la historia de mi vida, a mí siempre me va mal, ¿verdad? Es de como la pobre ahí, ¿verdad? Pero yo creo, o sea, y lo voy a hacer muy personal, muy simple, y usted me corrige si estoy haciendo una tontera, por el amor de Cristo. Yo, por ejemplo, creo que el nivel de madurez me ayudó mucho a poder determinar eso, porque tal vez, podemos decir, antes de los 30, para mí era así como el fatalismo total, ¿verdad? No, a mí siempre me va a ir mal, no, ¿para qué voy a intentar eso? Siempre me va a ir mal. Pero después de la edad de los 40, no sé, yo siempre he dicho que es que ahí hubo como algo mágico que pasó. Yo siempre digo a la gente, de hecho. Un portal, es una puerta que se abrió un nuevo mundo. Exacto. Me hizo ver, mira, ay, pero sí, no te pasó esto tan bonito ni nada. Llegar a pensar precisamente, Silvia, ¿dónde estás? ¿Qué quieres hacer? Me hizo tomar una decisión bien grande de cambio de vida, y no solamente me afectaba a mí, también a las personas que estaban conmigo. O sea, prácticamente fue de aquí para allá. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿te arrepentí, Silvia? No. ¿Has aprendido? Sí. Salí de un confort que tenía, ¿verdad? Y que yo creo que eso, salir de ese confort que no ha sido fácil, todavía no ha sido un tema fácil, pero me ha generado mucha calma a mí como persona, de esa actitud que vos me estás mencionando, ¿verdad? Entonces, por eso te hice la pregunta de la crisis, ¿verdad? Porque yo llegué a un momento que sí, digamos que tuve las famosas crisis existencial, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí. De qué, Silvia, ¿usted qué? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Sí. Porque da susto, no va a dejar que da miedo. Mucho miedo. Sí, claro. No, y totalmente. Yo digamos, creo que y ahí viene la resiliencia, ¿verdad? Pero es que yo pienso, o sea, siempre he pensado esto y no estoy descubriendo y no estoy aquí diciendo como que, wow, el gran descubrimiento, ¿verdad? Pero es que un marinero no se hace marinero en la orilla, ¿verdad? Sí. Y no, o sea, un marinero profesionalmente hablando, ¿verdad? Y estuvo allá, kilómetros de la orilla, y posiblemente enfrentó tormentas y demás, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace a él o a ella un buen marinero o marinera, ¿verdad? Y yo pienso que es así como exactamente en la vida, ¿verdad? Yo creo que desde el punto de vista, y aquí es algo muy personal, yo siempre voy a elegir el reto, porque aprendí, pero eso es algo que uno aprende, ¿verdad? Eligiendo irse al fondo del mar, ¿verdad? No en la orilla, o sea, uno ve el reto, ¿verdad? Pero uno dice, si yo me quedo aquí en la orilla, me quedaré siendo la Gabriela de siempre, ¿verdad? O la Silvia de siempre, o póngale el nombre que quiera, ¿verdad? Entonces, la vida te va enseñando, claro, ahí viene como esa tema de actitud, ¿verdad? De que para crecer en la vida y que el crecimiento viene cuando vos enfrentas tus miedos, enfrentas ese reto, ¿verdad? Y, o sea, la primera vez nadie sabía cómo hacerlo, nadie sabía cómo navegar esas aguas, ¿verdad? Pero había que hacerlo, había que tener la experiencia. Entonces, yo creo que eso es como un secreto ante la vida, ¿verdad? Es de ir y enfrentar, porque yo creo que también viene una cuestión de amor propio, ¿verdad? De decir, también me amo tanto, ¿verdad? O creo que mi existencia es tan valiosa que yo creo que vale la pena ese crecimiento que yo me merezco tener, ¿verdad? Entonces vienen muchos elementos, ¿verdad? Y esto aquí es como para 3, 4 horas toda la tarde, porque vienen muchas cosas amarradas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, pienso yo que una persona que se forme en logoterapia y que quiera dedicarse a esto, y cualquier otra persona, no estoy hablando únicamente de personas en psicología, yo he visto pastores que también se han formado en esto, odontólogos y demás, porque yo creo que esto es algo que atraviesa la vida, ¿verdad? Porque al final de cuentas, nosotros somos aquí seres humanos teniendo una experiencia, ¿verdad?
Y yo estoy segura que aquí vos me podrías decir, mira, Gaby, yo he aprendido esto, esto y esto, y yo también te podría decir, todos tenemos mucho que aprender de los otros. Pero sí, volviendo a ese tema, ¿verdad? Sí, a veces, es imposible escaparse de esas crisis. De ese menión. Exacto, de ese menión, pero yo creo que hiciste bien, digamos, en decir, me voy al fondo, ¿verdad? En mi barquita, en mi barquito, ¿verdad? Y voy a ver qué me tiene la vida, ¿verdad? Pero yo sí me fui al profundo. Además, en esa lista que vos decís, de la lista de esos retos que tiene, también hay otra lista de cosas que no he hecho también porque no me he metido a aguas profundas. Y yo creo que todos los tenemos de alguna manera. Pero cuando me fui en ese reto particular, a aguas profundas y tempestuosas, en general, ¿verdad? Sí. Me fui con una vela, para decirlo así, ¿verdad? Con una vela de miedo. Sí. Y grande. Sí. Que se fue haciendo pequeño, de alguna manera, poco a poco, conforme vas. Pero, y esa parte yo creo que ¿cómo decirle? Dentro de la terapia, abordar a una persona, o sea, porque yo siempre, vamos a ver, organizando el pensamiento, yo siempre he admirado muchísimo los psicólogos por esa capacidad que tienen para poder llevar a una persona de un estado X a un estado acá. Digamos, yo soy médico y de repente puedo ayudar a una persona con un fármaco a equilibrarse. Pero el fármaco no me equilibra actitudes, ni pensamientos, de alguna manera, ¿verdad? De cómo voy yo a enfrentarme a las cosas. Entonces, yo siempre he valorado tanto el tema de la psicología, como ustedes hacen de una persona que puede pensar de la vida no vale nada, la vida X, y llegarlos a pensar en un periodo de tiempo, qué bonita que es la vida, claro, con tropiezos, con raspones, con heridas, con suturas y con todo, pero qué bonita que es la vida y encontrar ese sentido. Exactamente. Y yo creo que es eso, ¿verdad? Es como abrirse, ¿verdad? Es abrirse a esa posibilidad de, como lo que te decía, algo tan simple como sentarse, digamos, a ver el atardecer en la playa, que a mí me encanta, digamos, es lindísimo, es riquísimo, o dormirse en la playa un ratito, escuchar el agua, ¿verdad? De las olas. Ahí no tenés que hacer absolutamente nada más que recibir, digamos. Entonces yo creo que es el tener esa apertura de querer darse cuenta que efectivamente, como el título de la película, la vida es bella, ¿verdad? Pero claro, hay todo un proceso para llegar ahí, ¿verdad? Y no todos somos iguales. Algunos nos toma más que a otros entender eso y tener esa actitud, ¿verdad? De querer ver la situación beneficiosa para mí a partir de una situación desastrosa y horrorosa, ¿verdad? Es todo un proceso, es todo un cambio de mentalidad en muchísimas cosas, ¿verdad? Es como, por ejemplo, algo tan simple como de dejar de ver la crisis como el fin de mi vida, el de, o sea, voy a ir al súper y me voy a comprar un galón de helados y no me voy a bañar 3 días y voy a ver Netflix. Si usted lo quiere vivir así, está bien, pero ojalá te puedas levantar de ahí, ¿verdad? En algún momento, porque sí, hay un momento, obviamente, las emociones, o sea, tampoco vamos a deshumanizar el asunto. Totalmente. Pero digamos, sí pienso que, que todo este tema, ¿verdad? Es muy vivencial, ¿sí? ¿Verdad? Hay que vivirlo, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace bonito, ¿verdad? Y cuando vos estás en consulta con otra persona, siempre, digamos, voy a decirlo así, las personas somos los psicólogos, consejeros, doctores, o sea, antes que nuestra profesión somos personas y tenemos una experiencia humana también. Entonces, claro, a mí las técnicas, las estrategias, el conocimiento a mí me ayuda muchísimo, me puede ayudar a entender tal vez por dónde puedo entrarle a Silvia, ¿verdad? O sea, o de qué manera podemos hacer para que este tema, en Silvia como que se abra, ¿verdad? O sea, y ver de qué manera la puedo ayudar, pero sí siempre entender y siempre tener esa sensibilidad de que estoy hablando con otro ser humano, ¿verdad? Y yo no puedo ser indiferente a ese dolor, ¿verdad? Y es entender también de que no es a mi paso, es al paso de la persona que tengo al frente y eso yo lo tengo que respetar también. Totalmente. Y que esa parte me encanta, esa parte última que viste, precisamente cerrando, porque fueron ya los 30 y pico minutos. Oh, Dios. ¿Verdad? ¿Viste? Qué rápido. Pero todos pasamos procesos de maneras diferentes, a velocidades diferentes, en tiempos diferentes, crecemos de forma diferente, así como las plantas. Ajá, ¿verdad? Exactamente, sí. Literal, ¿verdad? Entonces, y qué maravilloso que es conversar de esto,
Y qué maravilloso es ver que hay posibilidades siempre. Yo creo que vivir felizmente, siempre hemos querido como sacar lo positivo, ¿verdad? Que sí, podemos llevar un mal tiempo, sí, que podemos hacer una crisis, sí, pero uy, ¿qué aprendí de esta crisis? Exacto. ¿Verdad? Todo lo que a mí me sirva, bienvenido sea. Exacto. Y no, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Yo siempre me lo digo a veces cuando me pasan cosas tremendas. Claro, bueno, sí, siempre hay una manera de sacarle lo positivo a la vida y aprender de la vida, que eso es lo más maravilloso. Hoy hicimos logoterapia. Hoy hicimos logoterapia. Así es, me parece increíble. Gaby, muchísimas gracias por estar en este episodio, lo disfruté increíble, no sabes cuánto. Igual, gracias por estar acá y los esperamos a todos en un próximo episodio de Vivir Felizmente. Claro, muchísimas gracias. Un placer grandísimo. Este espacio es patrocinado por Saicus, la división de marcas de Calox, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.